Buenos días, compañeros. Nuestro siguiente tema es criterios de congruencia de triángulos. Nuestro objetivo, comprender las características de los criterios de congruencia en los triángulos, que quiere decir lado más lado más lado, que es igual a lado más lado más lado. Nuestro significado es, dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados iguales. Lado, ángulo, lado es igual a lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y un ángulo. Ángulo, lado, ángulo, que es igual a ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y un lado. Nuestra siguiente actividad es, dos figuras son congruentes cuando todos sus lados son iguales. En dos triángulos congruentes, los elementos que se corresponden se llaman lados o ángulos congruentes. Indica el criterio por el cual los siguientes triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado, igual a lado, ángulo, lado. Tienen dos lados iguales y un ángulo, es decir, por sus respectivas medidas. Indica el criterio por el cual los siguientes triángulos son congruentes. Es decir, lado más lado más lado, igual a lado más lado más lado. Todos sus lados son iguales, al igual que sus respectivas medidas. Indica el criterio por el cual los siguientes triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado, igual a lado, ángulo, lado. Tienen dos lados iguales y un ángulo, al igual que sus respectivas medidas y los ángulos que aquí son de 50 grados cada uno. Figuras son congruentes cuando tienen todos sus lados y ángulos iguales. En dos triángulos congruentes o los elementos que coinciden se les llaman homólogos. Criterios de congruencia. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes sus tres lados, es decir, lado más lado más lado, que serían estas partes de aquí, al igual que lado más lado más lado. Actividad de aprendizaje. Indica el criterio por el cual los siguientes triángulos son congruentes, que quiere decir lado, ángulo, lado, igual a lado, ángulo, lado. Tienen dos lados iguales y un ángulo, es decir, sus respectivas medidas y el ángulo que está en las esquinas. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes dos lados y el ángulo comprendido. Lado, ángulo, lado, igual a lado, ángulo, lado. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente congruentes sus lados compartidos y dos ángulos, es decir, lado, ángulo, lado, ángulo, igual a ángulo, lado, ángulo. Es decir, el triángulo que marca la figura con la letra número 1 que tiene un criterio de congruencia. Nuestra actividad de aprendizaje es indicar el criterio por el cual los siguientes triángulos son congruentes. Ángulo, lado, ángulo, porque tienen dos ángulos respectivamente congruentes y un lado compartido. Que, como aquí lo vemos, tienen las siguientes medidas que son congruentes y aparte un respectivo grado. Indica el criterio por el cual los siguientes triángulos son congruentes. Lado más lado más lado, quiere decir porque tienen todos sus lados respectivamente congruentes, es decir, tienen un criterio de congruencia ya que son iguales, son respectivamente iguales. ¿Ya? Indica el criterio por el cual los triángulos CAE y CBD son congruentes. ¿Qué quiere decir? Es congruente porque tiene dos lados iguales y un ángulo, que es CBD, 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 CAE, CAE. Indica el criterio por el cual los triángulos ACE y BDE son congruentes. Es congruente porque tiene sus tres lados iguales, que quiere decir ACE y BDE. Indica el criterio por el cual los triángulos ABE y CDE son congruentes. Es congruente porque tienen sus tres lados iguales, que quiere decir ABE y CDE. Indica el criterio por el cual los triángulos ACD
y BCD son congruentes. Es congruente porque tienen sus dos lados iguales y un ángulo que es BCD, que quiere decir ABC y BCD. Indica el criterio por el cual los triángulos ABC y DEF son congruentes. Es congruente porque tienen sus dos lados iguales, que quiere decir ABC y DEF. Indica el criterio por el cual los triángulos ABC y ADC son congruentes. Es congruente porque tienen lados iguales y dos ángulos, es decir, ABC y ADC. Hasta luego, este fue un video hecho por alumnos para alumnos.